en Acción de Gracias, mi papá anunció, ya no vamos a cuidar a tus hijos. Yo dije, ¿en serio? Entonces dejé de hacer reparaciones en tu casa y me fui. Al día siguiente, mi teléfono explotó. Se suponía que el Día de Acción de Gracias era un tiempo para la familia, para buena comida, para un descanso de todo, en cambio, se convirtió en un desastre. Estábamos todos reunidos en la nueva casa de mis padres, la que había pasado los últimos 2 meses arreglando para ellos. Me habían pedido que lo hiciera y habían estado de acuerdo: pisos nuevos, reparaciones de plomería, repintado, trabajo eléctrico. Cada hora libre que tenía, estaba allí, cubierto de polvo y sudor, asegurándome de que todo fuera perfecto. Mientras tanto, ellos se sentaban cómodamente en su apartamento, esperando que la casa estuviera lista. No me quejé, eran mis padres, ayudarlos era lo que había que hacer. A cambio, solo había pedido una cosa: cuidado de niños ocasional. No todos los días, ni siquiera todos los fines de semana, solo cuando lo necesitaba. Mi esposa había fallecido hacía unos años, y estaba haciendo todo lo posible para criar a mis hijos solo, pero a veces necesitaba ayuda. Pensé que tenía sentido, y siempre habían estado de acuerdo, hasta esa noche. Estábamos en medio de la cena cuando mi papá dejó su tenedor y dijo, ya no vamos a cuidar a tus hijos. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero su rostro era serio. La mesa se quedó en silencio. Luego continuó. Dijo que estaban cansados, que mis hijos eran demasiado, y luego vino la peor parte: los comparó con los hijos de mi hermana. Dijo lo bien que se portaban, lo tranquilos, lo fáciles que eran, a diferencia de los míos, aparentemente. Miré a mi hermana. No dijo una palabra, solo se quedó allí sonriendo. Algo dentro de mí se retorció. Había pasado 2 meses arreglando su casa gratis. Nunca habían tenido que mover un dedo, y ahora me estaban diciendo que mis hijos eran una especie de carga para ellos, que no eran lo suficientemente buenos en comparación con los de mi hermana. Respiré hondo e intenté contenerme. Entonces dije, ¿en serio? Entonces dejaré de arreglar su casa. Silencio. Mi papá se quedó mirándome como si lo hubiera abofeteado. Mi mamá intervino e intentó suavizar las cosas. Empezó a hablar de cómo no entendía lo difícil que era para ellos, de todo lo que habían hecho por mí. Lo hizo sonar como si los estuviera obligando a hacer trabajo no remunerado cuando, de hecho, apenas les había pedido nada. Antes de que pudiera responder, algunos de nuestros otros familiares hablaron. No les gustó. Una de mis tías dijo que era ridículo hablar de mis hijos así, especialmente frente a ellos. Otro tío señaló todo lo que ya había hecho por mis padres, como básicamente les había ahorrado miles de dólares en reparaciones, y mi hermana, todavía en silencio, simplemente sentada allí absorbiendo los elogios por sus hijos perfectos. Me levanté. Gracias por una gran cena de Acción de Gracias, dije. Estoy muy agradecido por todo. Luego me volví hacia mis hijos y les dije que nos íbamos. Cogimos nuestros abrigos y caminamos hacia el coche, dejando una mesa llena de rostros atónitos. Esa noche, mis hijos me preguntaron por qué sus abuelos habían dicho esas cosas, porque seguían comparándolos con sus primos. Suspiré y me froté la cara. El mundo no siempre es justo, y a veces los abuelos no son las personas más agradables. Me miraron, esperando algo más, así que me aseguré de decir lo más importante: pero los amo a ambos más que a nada. Me fui a la cama exhausto. No me arrepentía de nada, pero todavía dolía. A la mañana siguiente, me desperté con 52 llamadas perdidas de mis padres. Cuando vi 52 llamadas perdidas, mi primer pensamiento fue que algo terrible había sucedido. Mi estómago se hundió. Inmediatamente le devolví la llamada a mi mamá, esperando a medias escuchar sobre algún tipo de emergencia. En cambio, en el segundo en que contestó, empezó a hablar como si yo personalmente hubiera incendiado su casa. Ion, tienes que venir ahora mismo. Fruncí el ceño. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Evadió la pregunta, solo siguió insistiendo en que fuera. Mi papá también se puso al teléfono, su tono tenso pero controlado. Solo ven, Ion. Necesitamos hablar. No era estúpido, sabía exactamente de qué se trataba esto, pero también sabía que tenía que ir de todos modos.
Mis hijos todavía tenían algunas cosas en su casa, y no quería dejar sus cosas atrás, así que les dije que estaría allí en una hora. Cuando entré en su apartamento, pude darme cuenta de inmediato de que las cosas no se habían calmado durante la noche. Mi mamá estaba caminando de un lado a otro, mi papá estaba de pie en la cocina con los brazos cruzados, y mi hermana, que aparentemente había decidido involucrarse aún más, estaba sentada en el sofá como si estuviera moderando un debate presidencial. Tan pronto como cerré la puerta detrás de mí, comenzó. Mi mamá intervino primero. Ion, ¿no crees que reaccionaste exageradamente? La miré fijamente. ¿Reaccioné exageradamente? Mi papá intervino. Mira, lo sentimos si herimos tus sentimientos, pero ¿no puedes simplemente negarte a terminar la casa por esto? Casi me reí. Ahí estaba. De eso se trataba realmente esto, no de la familia, no de los niños, solo de la casa. Negué con la cabeza. Entonces, déjame entender esto bien, llaman a mis hijos una carga, dicen que son demasiado para ustedes, los comparan con los hijos de mi hermana frente a todos, y ahora, cuando digo que no haré el trabajo que me pidieron que hiciera gratis, yo soy el problema. Mi madre se llevó la mano al pecho como si la hubiera ofendido profundamente. Eso no es justo, Ion. Hemos hecho mucho por ti. Cuidamos de tus hijos durante años. Mi hermana finalmente habló. Mamá, papá, realmente no deberían comparar a los niños así. Por primera vez, mis padres parecieron realmente sorprendidos. Mi mamá parpadeó hacia ella. ¿No crees que teníamos razón? Mi hermana se encogió de hombros. No se trata de tener razón, simplemente no deberían haberlo dicho frente a los niños. No está bien. Tengo que admitir que no esperaba que dijera eso. No me estaba defendiendo exactamente, pero tampoco estaba tomando partido por ellos. Pero en lugar de retroceder, mi papá se volvió hacia mí. Ion, solo queremos que esto termine. No vas a dejarnos por algo tan pequeño. Lo miré fijamente a los ojos. Mírame. Mi mamá jadeó como si hubiera amenazado con ponerla en un asilo de ancianos. Mi papá comenzó a decir algo más, pero yo había terminado. Fui al armario, agarré la ropa de mis hijos y me dirigí a la puerta. Y ahí es cuando mi mamá lo dijo, Ion, estás siendo egoísta. Me detuve. ¿Yo, egoísta? Después de 2 meses de trabajo gratuito, después de hacer todo lo posible para ayudarlos, después de nunca quejarme de todas las veces que necesitaban algo de mí. Me di la vuelta. ¿Egoísta? ¿Quieren que trabaje en su casa, pero ni siquiera quieren cuidar de sus propios nietos? Quieren mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía, pero en el segundo en que necesito algo, de repente es demasiado para ustedes. Mi madre abrió la boca para responder, pero yo había terminado. Ya no tienen que cuidar niños, pero yo tampoco tengo que arreglar su casa. Luego salí. Eso fue solo el comienzo. Las cosas empeoraron en las próximas semanas. Primero, intentaron hacerme volver. Luego trataron de hacerme sentir culpable. Luego rogaron, porque ahora tenían un problema real. Contratar profesionales les costaría una fortuna, y cuanto más los ignoraba, más desesperados se volvían. Pero entonces, justo cuando pensé que no podían ser más manipuladores, sucedió algo más, y eso lo cambió todo. Durante los primeros días después de esa pelea, ignoré sus llamadas. Enviaron mensajes de texto, también los ignoré. Luego vino el viaje de culpabilidad. Primero, mi mamá probó el clásico discurso de nos estamos haciendo viejos, Ion, no estaremos aquí para siempre. Luego, mi papá me envió un largo mensaje sobre la lealtad familiar y cómo estaba siendo irrazonable por un pequeño malentendido. Mientras tanto, mi hermana se mantuvo mayormente en silencio. Supuse que estaba tratando de mantenerse al margen, pero al menos había hablado un poco durante la discusión. Luego, aproximadamente una semana después del Día de Acción de Gracias, recibí un mensaje de mi papá que en realidad me hizo reír. Ion, te perdonamos. ¿Puedes venir a terminar la casa este fin de semana? ¿Perdonarme? Ni siquiera respondí. Ahí es cuando cambiaron de estrategia. Al principio, intentaron sobornarme. Mi mamá llamó y dijo que volverían a cuidar niños si terminaba la casa. Le dije que no. Luego,
Mi papá me envió un mensaje de texto diciendo que considerarían ayudar con los niños si iba a hablar sobre las cosas. Le dije que no. Luego enviaron a mi hermana para que lo intentara. Ella me llamó una noche y comenzó con una pequeña charla, preguntando por los niños, luego casualmente dijo, «Sabes, tal vez deberías terminar la casa. Están siendo tercos, pero probablemente sea más fácil si simplemente lo haces». Me reí. Así que hago trabajo gratis, y a cambio, insultan a mis hijos, ¿y crees que soy yo quien debería ceder? Ella vaciló. Quiero decir, es su casa, Ion. Simplemente están atrapados en sus costumbres. Ya sabes cómo son. Lo sé, por eso no lo estoy haciendo. Ella suspiró. Mira, lo entiendo, ¿de acuerdo? Pero nunca van a admitir que se equivocaron. Son nuestros padres. Eso me golpeó. Sabía que estaban equivocados, ni siquiera estaba tratando de negarlo, pero también sabía que nunca lo dirían en voz alta. Le dije que tenía que irme y colgué. Esa noche, pensé en todo, en cómo durante años había estado haciendo cosas por ellos sin pedir nada a cambio, en cómo nunca me habían mostrado un aprecio real, cómo actuaban como si fuera mi deber ayudarlos, pero una inconveniencia para ayudarme, y decidí que había terminado. Por completo. Esa fue la noche en que bloqueé sus números. 2 días después, mi hermana apareció en mi apartamento sin previo aviso. Abrí la puerta y la vi parada allí luciendo incómoda. «Necesitamos hablar», dijo. La dejé entrar. Se sentó en la mesa de mi cocina y simplemente se quedó mirándome por un minuto. Luego suspiró. Llamaron a un contratista. Eso me sorprendió. Bien, así que finalmente consiguieron a alguien para que lo hiciera. Ella hizo una mueca. Sí, pero hay un problema. Esperé. ¿Los estafaron? Parpadeé. ¿Qué? Ella asintió. Papá contrató a un tipo de Facebook porque era más barato que una empresa real, le pagó por adelantado, y ahora se ha ido, se llevó el dinero y desapareció. No pude evitarlo, me reí. Mi hermana me miró. Ion, perdieron $10,000. Dejé de reír. ¿10.000? Espera, ¿de dónde sacaron tanto dinero? Pidieron prestado algo, dijo, de la familia. Esa parte me tomó por sorpresa. ¿Quién? Ella vaciló, luego dijo, tío Mark, tía Linda, incluso la abuela. Me recosté. Habían pedido prestado a varias personas solo para evitar admitir que me necesitaban, y ahora estaban con $10,000 de deuda con una casa a medio terminar. Negué con la cabeza. Eso no es mi problema. Mi hermana asintió lentamente. Lo sé, y se lo dije. Eso me hizo detenerme. ¿Qué? Ella suspiró. Les dije que deberían haberse disculpado contigo, que se hicieron esto a sí mismos. Por primera vez en todo este lío, sentí que algo cambiaba. Mi hermana, su favorita, su hija dorada, realmente me había defendido. Se inclinó hacia adelante. Ion, están desesperados. Quieren que vuelvas, todavía están siendo tercos, pero saben que la arruinaron. Crucé los brazos, y ella se encogió de hombros. Y creo que deberías hacerlos rogar. Escuchar a mi hermana decir eso me descolocó. Siempre había sido la favorita, la que elogiaban, la que defendían, y ahora me estaba diciendo que los hiciera rogar. Levanté una ceja. ¿De verdad crees que harán eso? Ella me dio una media sonrisa. No tienen otra opción. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía la sartén por el mango. Me recosté en mi silla. Entonces, ¿qué quieren exactamente de mí? Ella suspiró. Quieren que vayas a hablar. Me reí. Sí, ya he oído eso antes. Ella asintió. Lo sé, pero esta vez no están en control. Tú lo estás. Y tenía razón. No fui ese día, tampoco fui al día siguiente. Los dejé sentarse en su desastre. Los dejé sudar. Unos días después, mi mamá se quebró. Envió un texto largo y divagante, mitad disculpa, mitad excusa. Admitió que tal vez fueron injustos, que tal vez no deberían haber dicho lo que dijeron,
pero la parte más divertida, deberíamos haber manejado las cosas de manera diferente, pero tú también reaccionaste exageradamente. De hecho, me reí cuando lo leí. Incluso cuando estaban desesperados, todavía tenían que echar algo de culpa. Ignoré el mensaje. Luego lo intentó mi papá. El suyo fue más corto. Ion, te necesitamos. Vuelve y termina la casa. Resolveremos todo lo demás más tarde. Sin disculpas, solo te necesitamos. Lo ignoré. La noche siguiente, mi hermana me llamó. Está bien, dijo. Creo que realmente se están rompiendo esta vez. ¿Qué pasó? Me dijeron que te dijera que lo sienten. Parpadeé. Espera, ¿realmente dijeron eso? Ella vaciló. Bueno, me dijeron que te lo dijera, no en esas palabras exactas, pero... Suspiré. Suficientemente cerca. Luego dijo algo que me sorprendió. Me preguntaron si creía que alguna vez volverías a hablar con ellos. Eso me hizo detenerme. Por primera vez, me di cuenta de que realmente estaban asustados. No solo estaban preocupados por la casa, estaban preocupados de haberme empujado demasiado lejos, y honestamente, lo habían hecho. Acepté reunirme con ellos, no porque quisiera, sino porque quería escucharlo de ellos. Le dije a mi hermana que iría, pero en mis términos. Cuando entré en su apartamento, se veían diferentes, menos seguros de sí mismos, más nerviosos. Mi mamá había estado llorando, mi papá parecía exhausto. Me senté, crucé los brazos y esperé. Finalmente, mi papá suspiró. La arruinamos, Ion. Eso fue lo más cerca que iba a estar de una disculpa real. Continuó hablando de cómo no querían lastimarme, que estaban frustrados, cansados, estresados, que la casa se había vuelto abrumadora, que dijeron cosas que no deberían haber dicho. Luego, mi mamá finalmente habló, su voz era tranquila. Te amamos, y amamos a los niños, y por primera vez, le creí. Los dejé sentarse en silencio por un momento, luego dije, no voy a terminar su casa. Mi mamá jadeó como si la hubiera abofeteado. Mi papá se tensó. Ion. Lo interrumpí. Tuvieron 2 meses de trabajo gratuito de mí. Tuvieron ayuda cuando la necesitaron, y lo único que pedí a cambio fue demasiado para ustedes. Ahora he terminado. Ya no estoy enojado, pero no voy a arreglar su casa. Silencio. Mi mamá parecía querer discutir, pero no lo hizo. Mi papá miró la mesa. Mi hermana, ella solo observó. Luego me levanté. Pero estoy dispuesto a seguir adelante, si dejan de tratarme como si les debiera algo, si dejan de tratar a mis hijos como si fueran menos que los de mi hermana, y si entienden que de ahora en adelante, si los ayudo, es porque quiero, no porque lo esperen. Asintieron porque no tenían otra opción. Salí ese día, sabiendo que había ganado, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Después de esa reunión, las cosas no se arreglaron mágicamente. Mis padres no se volvieron repentinamente mejores personas, y no fui lo suficientemente ingenuo como para pensar que no intentarían traspasar los límites de nuevo, pero algo había cambiado. Sabían ahora que no iba a ser su handyman, su plan de respaldo, su red de seguridad. Sabían que estaba listo para marcharme, y eso los asustó. Durante algunas semanas, estuvo tranquilo, sin llamadas telefónicas innecesarias, sin viajes de culpa, solo silencio. Era casi pacífico. Entonces, una tarde, recibí un mensaje de texto de mi mamá, ¿podemos llevar a los niños este fin de semana? Los extrañamos. Me quedé mirando el texto por un rato. Esta era la misma mujer que los había llamado una carga, la misma que los había comparado con los hijos de mi hermana frente a ellos. Ahora de repente los extrañaba. Quería ignorarlo, pero pensé en mis hijos. Entonces, les pregunté, ¿quieren ir? Vacilaron. Mi hijo menor, Ben, parecía inseguro. Mi hija mayor, Emily, cruzó los brazos. ¿Van a ser raros de nuevo? Fui honesto. Tal vez. Lo pensaron, luego Emily se encogió de hombros. Supongo que podemos ir. Entonces, envié una respuesta rápida, claro, los dejo a las 5. Ese fin de semana, cuando los dejé, mis padres eran diferentes.
Mi mamá era demasiado amable, como si se esforzara demasiado en demostrar que no era la mala. Mi papá estaba callado. Me quedé por unos minutos, solo lo suficiente para asegurarme de que mis hijos estuvieran cómodos. Entonces, antes de irme, mi papá me apartó a un lado. Realmente los amamos, Ion, dijo. Simplemente la arruinamos. No fue una disculpa completa, pero para mi papá, fue lo más cerca que iba a estar. Solo asentí. Bien. Entonces no la arruinen de nuevo. Más tarde esa noche, recibí una llamada de mi hermana. Tengo que contarte algo, dijo. Podía escuchar en su voz que era serio. ¿Qué es? Ella suspiró. Mamá me contó algo el otro día sobre por qué dejó de cuidar niños. Me senté. Porque estaban cansados, ¿verdad? Ella vaciló, luego dijo, no, eso no fue todo, al menos no toda la razón. Fruncí el ceño. ¿Cuál fue entonces? Ella respiró hondo. Estaban celosos, Ion. Parpadeé. ¿Celosos? ¿De qué? Ella vaciló. De ti. De lo mucho que la familia te apoyó en Acción de Gracias, de lo cerca que estás con tus hijos, de cómo te convertiste en el centro de atención cuando están acostumbrados a que sea yo. Eso me desconcertó por completo. Eso ni siquiera tiene sentido. Lo tiene para ellos, dijo. Sentiste que perdieron el control, como si la gente te estuviera mirando como el buen hijo, el responsable, y eso los cabreó. Me senté allí tratando de procesar esto. Mis padres no solo estaban cansados de cuidar niños, estaban amargados porque yo era un buen padre. Era una locura, era triste, y solo confirmó una cosa para mí, nunca iban a cambiar realmente. No les conté a mis padres lo que dijo mi hermana, no habría cambiado nada, pero sí cambié la forma en que los traté a partir de entonces. Todo estaba en mis términos, cuando querían ver a los niños, solo si mis hijos querían, si querían mi ayuda con algo, tenían que pedirla, no esperarla, si alguna vez faltaban el respeto a mis hijos de nuevo, eso era todo, sin segundas oportunidades. ¿Y la mejor parte? Lo sabían. Por primera vez en mi vida, no solo era su hijo, era alguien a quien tenían que respetar, y eso valía todo. Durante un tiempo, las cosas se mantuvieron civiles. Mis padres se portaron lo mejor posible. No presionaron, no me hicieron sentir culpable y no me pidieron ayuda en la casa nunca más. Era casi como si finalmente hubieran aprendido, hasta que no lo hicieron. Un domingo por la tarde, mi tía me llamó. Ion, ¿viste lo que publicó tu mamá en Facebook? Esa nunca fue una buena frase para escuchar. Abrí la aplicación, y había una publicación larga y dramática de mi mamá sobre cómo la familia siempre debe ayudarse mutuamente y cómo algunas personas olvidan de dónde vienen, y después de todo lo que hemos hecho, es triste ver a nuestro propio hijo darnos la espalda. No dijo mi nombre, pero todos sabían de quién estaba hablando, ¿y la mejor parte? Terminó con, al menos todavía tenemos a nuestra increíble hija que nunca nos dejó. Eso fue todo. Ese fue el momento en que terminé. No le envié mensajes de texto, no la llamé, comenté directamente en la publicación, tienes razón, mamá, la familia debería ayudarse mutuamente. Es por eso que pasé 2 meses arreglando tu casa gratis mientras tú te sentabas en tu apartamento. Es por eso que no pedí nada a cambio excepto que trataras a mis hijos con respeto básico, y cuando los llamaste una carga y los comparaste con los hijos de mi hermana, me di cuenta de que no quieres familia, quieres sirvientes, y no voy a jugar ese papel nunca más. Presioné enviar, y luego vi cómo se abrían las compuertas. El primer comentario fue de mi tío, wow, no conocía toda la historia. Esto está mal. Luego mi tía, Ion tiene razón. Te aprovechaste de él. Te dio todo, y le pagaste insultando a sus hijos. Increíble. Luego mi abuela, a quien le pidieron dinero prestado, me dijiste que necesitabas el dinero porque Ion se negó a ayudarte, pero nunca me dijiste por qué. Ahora veo la verdad. Comentario tras comentario tomaron mi lado, y luego el mejor vino de mi hermana, amo a mamá y a papá, pero Ion está diciendo la verdad. Lo trataron injustamente, y tiene todo el derecho a irse. Mi hermana dorada, la que siempre favorecieron, la que siempre apoyaron, e incluso ella no los defendió. Me recliné y vi cómo la reputación de mis padres se desplomaba en tiempo real.
Luego, aproximadamente una hora después, la publicación fue eliminada. Mi mamá intentó llamar, no contesté. Luego me envió un mensaje de texto, ¿era necesario? Respondí, era necesaria tu publicación. Silencio. Unos días después, mi padre finalmente cedió. Envió un mensaje, nos equivocamos. Lo sentimos. Sin excusas, sin culpas, solo esas palabras, y honestamente, no necesitaba nada más. Nunca volví a trabajar en su casa, tuvieron que contratar a alguien a precio completo. Nunca más permití que me hicieran sentir culpable por nada. Si querían ver a mis hijos, era porque mis hijos querían verlos, no porque lo exigieran, ¿y el mayor cambio? Nunca más compararon a mis hijos con los de mi hermana, porque sabían que si lo hacían, sería la última vez que los verían. Los había puesto en su lugar, y por primera vez, lo entendieron. Había ganado.